La relación entre la antigua Grecia y la civilización occidental moderna por Arnold Toynbee. Fragmento del libro El legado de Grecia. La sociedad griega antigua pereció al menos hace tanto tiempo como el siglo VII a.C. Muchos historiadores fecharían su muerte muchos siglos antes. Todos coincidirían en que incluso si hay síntomas de que la vida aún persistía en el cuerpo hasta este momento, sus energías mentales y físicas habían fallado hacía mucho tiempo y que el cambio del letargo a la muerte era apenas perceptible cuando llegó. Así, incluso en el cálculo más cauteloso hay un intervalo de 13 siglos entre el final de la historia griega y nuestros propios tiempos. Y la gran era de la historia griega, el tiempo en que la sociedad griega antigua estaba en su apogeo, cuando estaba dando forma a su propio destino y desviando el destino de sus vecinos, está separada de nuestra generación por más de 2000 años. ¿Qué legado ha llegado a través de estos grandes periodos de tiempo de la sociedad griega antigua al mundo contemporáneo? Antes de intentar responder a esta gran pregunta, consideremos una más pequeña. ¿Cuál es el legado de la historia griega antigua a nuestra propia sociedad? Esa porción de la humanidad contemporánea que habita Europa Occidental y en Estados Unidos de América constituye una sociedad específica cuyo nombre más conveniente es civilización occidental. La civilización occidental tiene una relación con la sociedad griega antigua que otras sociedades contemporáneas como por ejemplo las del Islam, la India y China no tienen. La civilización occidental es hija de la sociedad griega antigua. Esta descripción de la relación entre la antigua Grecia y el mundo occidental moderno puede ser algo más que una metáfora, pues las sociedades, al igual que los individuos, son criaturas vivientes y por lo tanto cabe esperar que presenten los mismos fenómenos. En cualquier caso, la metáfora ilustra los hechos. Para empezar, las historias de ambas sociedades se superponen. Los orígenes de la sociedad occidental moderna se remontan a 1 o 2 siglos antes de la era cristiana, cuando las tierras y razas de Europa Occidental entraron en contacto con el Levante. En ese momento la sociedad griega se había desarrollado y se encontraba entonces en su madurez. El germen de la sociedad occidental se desarrolló primero en el seno de la sociedad griega como un niño en el vientre materno. El Imperio Romano fue el periodo de gestación durante el cual la nueva vida fue protegida y nutrida por la anterior. La Edad Oscura fue la crisis del nacimiento en la que el niño se separó de su progenitor y emergió como un individuo separado aunque desnudo e indefenso. La Edad Media fue el período de la infancia en el que la nueva criatura, aunque inmadura, se encontró capaz de vivir y crecer de forma independiente. Los siglos XIV y XV, con sus marcadas características de transición, podrían representar la pubertad. Los siglos transcurridos desde el año 1500 son la etapa de nuestra plenitud. La metáfora resulta suficientemente eficaz para arrojar luz sobre nuestro problema particular, el legado heredado al occidente moderno por la antigua Grecia. Los hijos heredan de sus padres en varios sentidos. Existen rasgos e instintos que se transmiten físicamente de uno a otro. Existen imitaciones del habla y los gestos de los padres en la primera infancia que quizás no estén estrictamente predeterminadas por la relación, pero que se realizan subconscientemente y son de hecho tan inevitables que el niño nunca es consciente de que está ejerciendo su propia decisión. Y existe una imitación deliberada y consciente en una etapa posterior, cuando el niño es lo suficientemente maduro como para apreciar el carácter de sus padres. Estas diversas formas de legado de padres a hijos difieren principalmente en la medida en que su aceptación y uso dependen de la propia voluntad del niño, y probablemente se admitirá que los legados que tienen menos probabilidad de transmitirse son también los más importantes si la transmisión se lleva a cabo. Por ejemplo, la vida y el carácter de un niño se ven más afectados por la imitación deliberada de sus padres a una edad relativamente avanzada que por la herencia no elegida de un color particular de pelo y ojos, la forma de la barbilla o el tono de temperamento. La herencia de estas últimas características de entre un número limitado de linajes ancestrales es inevitable. Pero el legado voluntario podría no transmitirse jamás. El hijo no lo reclamará a menos que conozca a su padre y lo admire o respete. La muerte prematura o la separación de los padres o la falta de suficiente empatía entre ambos pueden en este caso inhibir la transmisión y el legado potencial, con sus trascendentales posibilidades de influencia en la carrera del hijo nunca se transmitirá. Estas consideraciones pueden guiarnos en el análisis del legado que hemos recibido de nuestra sociedad de origen, la civilización de la antigua Grecia. En primer lugar,
¿Nos ha transmitido la antigua Grecia algo comparable al legado físico y psicológico de un padre a su hijo? Esta es una pregunta difícil de responder. Así como es difícil para los miembros de una misma familia apreciar el parecido familiar entre ellos. Un musulmán, un hindú o un chino podrían juzgarlo mejor que nosotros. Pero es ciertamente posible que la similitud comparativa de las condiciones climáticas y la relativa unidad de la raza hayan creado una relación más estrecha entre estas dos sociedades que entre cualquiera de ellas y cualquier otra. La poesía, la filosofía, la vida social y las instituciones políticas de la antigua Grecia y el Occidente moderno podrían constituir una sola especie en contraste con las instituciones de otras civilizaciones. Un europeo occidental o un habitante de Estados Unidos de América no puede tener una mayor apreciación innata por Homero que por el Antiguo Testamento, o por Sócrates que por Buda o Confucio. El paralelismo que los historiadores suelen trazar o insinuar entre el conflicto de la antigua Grecia con el Antiguo Oriente y el del Occidente moderno con el Oriente moderno puede basarse en un parentesco real entre las dos civilizaciones occidentales en contraste con sus respectivos vecinos orientales. Pero esto es incierto y en general un terreno poco rentable. Cuando llegamos al tipo de legado elegido subconscientemente, la analogía con la relación entre padre e hijo se hace más evidente. Legados de este tipo de la sociedad griega antigua son prominentes en la Edad Media. La Edad Media es la infancia de la civilización occidental moderna tras la crisis de nacimiento de la Edad Oscura. Una de las primeras necesidades de nuestra joven sociedad occidental en su lucha por consolidarse fue un símbolo de su unidad, algo correspondiente a la adquisición de la autoconciencia por parte del ser humano individual. Para ello la civilización occidental tomó prestada la última idea constructiva del mundo griego antiguo. El Sacro Imperio Romano Germánico medieval tuvo un propósito y una función muy diferentes en la infancia de la civilización occidental moderna al propósito y la función del Imperio Romano en la vejez de la antigua Grecia. Pero la joven civilización no pensó en inventar una nueva institución para sus necesidades individuales. En su búsqueda subconsciente de su propio desarrollo, la creación del Sacro Imperio Romano Germánico se concibió como la recuperación de una de las costumbres de su venerable progenitor. Los pensadores políticos de la época del emperador Carlomagno jamás imaginaron que la idea de la unidad mundial pudiera encarnarse de otra forma. De nuevo, aproximadamente un siglo después, ciertas partes de la sociedad occidental, especialmente las poblaciones del norte y centro de Italia y los Países Bajos, habían superado al resto en desarrollo económico y necesitaban instituciones de autogobierno local para dar rienda suelta a su vitalidad económica. En este caso, de nuevo, la civilización occidental volvió a una institución de la antigua Grecia y revivió la ciudad-estado. Un poco más tarde aún, el cuerpo de la civilización occidental en rápido crecimiento y diferenciación se vio impulsado hacia la expansión territorial y la buscó como la antigua Grecia en un periodo similar alrededor de las costas del Mediterráneo. Este movimiento medieval de expansión, que comúnmente se llama las Cruzadas, se hizo sentir en España, Sicilia y el Egeo, así como en Tierra Santa. Las cruzadas tienen un paralelo notable a la propagación de las ciudades-estado de la antigua Grecia alrededor de las mismas costas entre aproximadamente los años 750 y 600 a.C. Al regresar al Mediterráneo, el occidente medieval buscaba nuevos reinos que conquistar, pero en realidad estaba capturado por el romance de su hogar ancestral. Aquí entonces hay tres características prominentes en la historia medieval occidental: el Sacro Imperio Romano Germánico, las comunas flamenca e italiana y las cruzadas, que fueron legados de la historia de la antigua Grecia en el sentido de ser reversiones subconscientes a las costumbres de la sociedad original. Pero, ¿han sido estos legados medievales de la antigua Grecia elementos realmente importantes en nuestra historia vista en su conjunto? ¿No han sido más bien falsos crecimientos que condujeron a poco o nada? El Sacro Imperio Romano Germánico nunca fue más que un espejismo. El sentido de unidad en el mundo occidental moderno no deriva de esto, sino de una institución realmente original, la primitiva Iglesia papal. Los estados nacionales de Europa y América modernas no derivan de las ciudades de Gante, Brujas, Florencia o Venecia medievales. Los estados nacionales de Europa y América modernas no derivan de las nuevas aunque torpes comunidades feudales de la Inglaterra y Francia medievales. Y la expansión de la sociedad occidental no ha seguido la dirección indicada por las cruzadas.
El falso rastro del Mediterráneo fue prácticamente abandonado tras menos de 3 siglos de prueba. El verdadero dominio de la civilización occidental moderna se ha encontrado en regiones que la antigua Grecia apenas exploró: el norte de Alemania, Escandinavia, las Islas Británicas, el Mar del Norte, el Mar Báltico, el Océano Atlántico y el continente americano. Así, nuestros legados medievales de la antigua Grecia son curiosidades históricas más que vínculos vitales entre ambas civilizaciones. Nuestro legado realmente importante de la antigua Grecia fue adoptado con plena conciencia y deliberación cuando nos encontrábamos en el umbral de nuestra propia madurez. El legado de este tercer tipo que hemos recibido de la antigua Grecia ha recibido el nombre general de Renacimiento. Fue un intento decidido y exitoso por parte de nuestra sociedad de aprender todo lo que los vestigios literarios y artísticos de nuestro gran predecesor podían enseñarnos. Estudiar estos vestigios o ignorarlos fue nuestra decisión, y el hecho de que decidiéramos estudiarlos ha sido una de las decisiones más importantes y afortunadas en la trayectoria de nuestra civilización. Los diversos aspectos de esta aceptación de lo que la antigua Grecia ofrecía ya se han abordado en otros capítulos de este volumen. Aquí basta con señalar que el Renacimiento fue un estudio y asimilación no solo de la literatura y el arte de la antigua Grecia, sino también de la arquitectura, las ciencias naturales, las matemáticas, la filosofía, las ideas políticas y todas las demás expresiones superiores de una gran sociedad. La absorción de esta vasta corriente de vida explica en gran medida el maravilloso impulso que se ha revelado en la civilización occidental durante los últimos 4 siglos. ¿Ha agotado ya la corriente su fuerza? ¿Se ha agotado el legado adoptado hace 4 siglos? Inspirado por la antigua Grecia, ha creado el occidente moderno una literatura, un arte, una arquitectura, una ciencia, unas matemáticas, una filosofía y un pensamiento político que igualan o superan los patrones antiguos, convirtiéndolos de una inspiración en un estorbo. Esa parece ser la pregunta fundamental tras la controversia sobre el estudio de la vida de la antigua Grecia en la Inglaterra actual. Quizás la respuesta se encuentre en la singularidad de la personalidad individual. Si se considera la relación entre un padre y un hijo o incluso entre 2 seres humanos cualesquiera, es evidente que uno nunca podría agotar todo lo que se puede aprender de la personalidad del otro. Uno podría adquirir todos los logros físicos, mentales y morales que el otro podría exhibir. Y aún así la individualidad única del otro permanecería. Es un tema inagotable de estudio que arrojaría una luz perpetua sobre la vida del observador y la de sus semejantes. Esto es cierto para 2 seres humanos cualesquiera. Pero si ambos son personas de carácter y genio imponente, se convierte en una verdad innegable que sería casi absurdo cuestionar. Apliquemos esto al estudio no de un individuo sino de una sociedad por otra, y tomemos el caso en cuestión en el que ambas sociedades son grandes civilizaciones. El estudio de una gran civilización tiene un valor único no solo para los miembros de otra civilización que se relaciona con ella como hijos, sino para todo aquel que busca el conocimiento y posee una civilización propia. Este legado fundamental y preciado de la antigua Grecia está a disposición de musulmanes, hindúes y chinos, así como de occidentales. Para recibirlo se requieren 2 requisitos: una buena comprensión y una mente abierta. La civilización griega antigua como obra de arte. Las civilizaciones son los logros más grandes y escasos de la sociedad humana. Innumerables sociedades han surgido y desaparecido a lo largo de cientos de miles de años y casi ninguna ha creado civilizaciones. Se pueden contar las civilizaciones con los dedos de la mano. En Europa hemos tenido quizás 3, la minoica en las islas del Egeo, la griega o grecorromana en las costas del Mediterráneo y nuestra civilización occidental moderna en las costas del Atlántico, que comenzó a emerger del crepúsculo en el siglo VIII y aún existe. Luego están las antiguas civilizaciones de Egipto y la Baja Mesopotamia, que primero fueron dominadas por la antigua Grecia y luego se fusionaron en la única civilización del Islam en Oriente Medio. Y también están las civilizaciones de la India y China. Incluso si consideramos como civilizaciones las sociedades existentes en México y Perú antes de la conquista española, el número total de civilizaciones independientes conocidas comparado con el número total de sociedades humanas conocidas es muy pequeño. Y esto se debe a que lograrlo es asombrosamente difícil. Hay 2 factores constantes en la vida social: el espíritu del hombre y su entorno.
La vida social es la relación entre ellos y la vida solo alcanza la cima de la civilización cuando el espíritu del hombre es el socio dominante en la relación. El hombre puede ser moldeado por el entorno como ocurre en las selvas tropicales de África Central y Brasil. En otros casos el hombre simplemente puede mantenerse a sí mismo en equilibrio con el entorno como ocurre en las estepas de Asia Central o Arabia entre los nómadas. Existe una civilización cuando el hombre moldea el entorno para su propio propósito. El estudio de una civilización no difiere en esencia del estudio de una literatura. En ambos casos se estudia una creación del espíritu del hombre o en términos más familiares una obra de arte. La civilización es una obra de arte en el sentido literal de la frase, no solo como metáfora. Las obras de arte son creadas por individuos. Las civilizaciones son creadas por una sociedad. Pero, ¿qué obra de arte existe en la que el artista individual no deba nada a los demás? Una civilización es obra de innumerables individuos y muchas generaciones. Una civilización se diferencia en este aspecto de un poema o una estatua no en su naturaleza sino solo en su grado. Una civilización es una obra de arte social expresada en la acción social como un ritual o una obra de teatro. No hay mejor manera de describir a una civilización que llamándola una tragedia con argumento, y la historia es el argumento de la tragedia de la civilización. Los estudiosos del drama desde Aristóteles en adelante parecen coincidir en que casi todas las grandes tragedias literarias son exposiciones de varias tramas fundamentales. Y es posible que las grandes tragedias de la historia, es decir, las grandes civilizaciones creadas por el espíritu del hombre, revelen la misma trama si las analizamos correctamente. Cada civilización, por ejemplo la de la Europa medieval y moderna y la de la antigua Grecia, es probablemente una variante de un mismo tema. Y estudiar la trama de la civilización en una gran exposición de ella como la exposición helénica o nuestra propia exposición occidental, es sin duda el objetivo correcto de una educación humana. Pero por supuesto uno se pregunta, ¿por qué estudiar la civilización helénica antigua en lugar de la nuestra? El estudio de cualquier civilización es tan complejo. El estudio de cualquier civilización exige tantos estudios preliminares y estudios subordinados en temas lingüísticos, institucionales, económicos, psicológicos. Los grandes historiadores generalmente se han limitado al estudio de una sola civilización y los grandes historiadores griegos como Heródoto, Tucídides y Polibio se concentraron en las suyas propias y solo estudiaron otras en la medida en que las suyas entraron en contacto con ellas. Claramente las personas que van a ser historiadores no para la vida sino como una educación para la vida deben tomar su decisión. Prácticamente deben limitarse a estudiar una civilización si quieren cosechar los frutos del estudio, y en este caso es natural preguntar, ¿por qué estudiar el helenismo en lugar de nuestra propia historia? Hay dos argumentos obvios a favor de estudiar la historia moderna. Parece más familiar y parece más útil. Sería un error tergiversar estos argumentos presentándolos solo de forma burda. Familiar no significa fácil, y decir que la historia moderna parece más útil que la antigua no significa que su estudio se aproxime más a un curso de memorización de la Academia Pellman. Existe actualmente una visión excesivamente burda de la educación entre algunas personas. Quizás se deba en gran medida a la guerra y pueda desaparecer como otros efectos negativos de la guerra. Se tiende a concentrar la educación en la química aplicada, por ejemplo, o la ingeniería, con la vaga idea de que quienes se han dedicado a estas disciplinas estarán mejor capacitados para competir con extranjeros en la industria de los tintes o para trabajar en fábricas de municiones en la próxima emergencia. De la misma manera, cabe suponer que concentrarse en la historia moderna capacitaría a un estudiante para obtener concesiones en el extranjero para una empresa o para ganar unas elecciones parlamentarias. Por supuesto, esta actitud, aunque bastante extendida actualmente, es absurda. La falacia reside en confundir el conocimiento teórico general de una materia adquirido mediante la educación en ella con el conocimiento técnico y la experiencia personal necesarios para aplicarla en la práctica en la vida posterior. No hay diferencia de opinión sobre este punto entre humanistas y científicos. La cuestión radica entre quienes no aprecian el valor de la búsqueda del conocimiento como un fin en sí mismo y quienes sí lo aprecian y por lo tanto comprenden el significado de la educación. Los verdaderos amantes del conocimiento y los verdaderos creyentes en la educación se encontrarán en el mismo bando en esta controversia, ya sea que el tema de su estudio sea el espíritu del hombre o las leyes de su entorno.
Pero más allá de ese burdo utilitarismo tan acientífico como inhumano, también se puede plantear un argumento serio a favor del estudio de la historia moderna en lugar de la antigua desde una perspectiva humana y científica. Podría argumentarse que la experiencia directa que tenemos de nuestra civilización nos permite una comprensión más profunda y por lo tanto más humana y científica que la que jamás podríamos tener de la antigua Grecia. Y se podría argumentar basándose únicamente en el humanismo que tal comprensión del carácter y los orígenes de nuestra civilización tendría una influencia humanizadora más profunda en su desarrollo que la que podría producir un estudio menos profundo de otra civilización. Este argumento sin duda resultará atractivo para la generación que ha vivido la guerra. La guerra es obviamente una de las grandes crisis de nuestra civilización. Es como una conflagración que ilumina el oscuro pasado y lo pone en perspectiva. La guerra nos impide dar por sentada nuestra propia historia. Estamos obligados a indagar en las causas de tan asombrosa catástrofe y tan pronto como lo hagamos nos encontraremos indagando en la evolución de la civilización occidental desde que emergió de la Edad Oscura. El shock de la guerra del Peloponeso dio el mismo estímulo intelectual a Tucídides y lo hizo escribir un prefacio para la historia de esa guerra con un análisis crítico, breve pero insuperable, de los orígenes de la civilización helénica en los famosos capítulos introductorios del libro primero. ¿No podrían estos capítulos señalarnos el camino y aconsejarnos concentrarnos en el estudio de nuestra propia historia? Esta pregunta merece una reflexión muy seria no solo desde una perspectiva utilitaria sino también científica y humana. Pero la respuesta no es inevitable. Existe una justificación para estudiar la civilización de la antigua Grecia que puede resumirse en 4 puntos. Primero, en la historia griega la trama de la civilización se ha elaborado hasta su conclusión. Podemos sentarnos como espectadores durante toda la obra. Podemos decir, esta o aquella es la crisis. A partir de este punto el final es inevitable. Podemos decir si este actor hubiera actuado de otra manera en esas circunstancias el resultado no habría sido el mismo. Podemos captar la estructura de la tragedia y dividirla en actos. Pero en nuestra propia historia somos como actores en medio de la obra y aunque podamos decir este es el tercer acto o el cuarto no podemos decir este es el último acto o el penúltimo. No podemos predecir el futuro. La obra de arte que estudiamos está incompleta y por lo tanto no podemos comprenderla como un todo artístico por muy vívida que sea nuestra experiencia de escenas y situaciones aisladas. El primer punto a favor de la historia griega es su completitud y su verdadera perspectiva desde nuestro punto de vista. Segundo, la segunda es que la experiencia histórica de los griegos se ha expresado con mayor precisión que la nuestra. Su expresión se encuentra en todo el arte y la literatura griegos pues es un gran error suponer que la experiencia histórica se expresa únicamente en los llamados registros históricos. Los grandes poetas de Grecia son de tanta ayuda para comprender la historia mental de Grecia como los filósofos e historiadores. Y la experiencia histórica griega o historia mental se expresa mejor en la literatura griega que la nuestra en la literatura de la Europa moderna. Sin intentar comparar ambas literaturas se puede afirmar con cierta seguridad que las obras maestras supervivientes de la literatura griega ofrecen una mejor comprensión del lado subjetivo de la historia griega, de las emociones y especulaciones que surgieron de las vicisitudes de la sociedad griega y fueron sus creaciones más espléndidas. Tercero, el tercer punto se expresa en la frase final de la definición de tragedia de Aristóteles. Aristóteles dice que la tragedia es una imitación de una acción que es seria, completa y de cierta magnitud. La tragedia a través de la piedad y el miedo provocan la catarsis adecuada de las emociones. Esta palabra catarsis, purificación, limpieza, descarga, ha sido objeto de interminable controversia entre los eruditos pero cualquiera familiarizado con la literatura griega antigua que haya vivido la guerra entenderá lo que significa. Ciertamente el escritor encontró que en los peores momentos de la guerra pasajes de los clásicos vendrían a su mente, y le darían alivio como al recordar algún verso de Esquilo o Lucrecio o Virgilio o al evocar un discurso de Tucídides o al rememorar un diálogo de Platón. Estos hombres habían viajado por el camino en el que se pusieron nuestros pies. Estos hombres habían recorrido ese camino más lejos que nosotros y lo habían recorrido hasta el final. La sabiduría de una mayor experiencia y la intensidad de un sufrimiento mayor que el nuestro se expresaban en la belleza de sus palabras. En la experiencia personal de los escritores ese alivio provenía del conocimiento de la civilización griega tal como se expresaba en la literatura griega.
Nos conectaba con una civilización diferente a la nuestra, con personas que habían experimentado todo, y más de lo que nosotros habíamos experimentado, y que ahora se encontraban en paz más allá del tiempo y el cambio. Es el valor emocional propio del estudio de una civilización diferente y que no se puede obtener al menos con la misma intensidad mediante el estudio de la propia. Cuarto, este valor emocional tiene su contraparte intelectual en el método comparativo de estudio que se obtiene estudiando no las propias circunstancias sino las circunstancias comparables a las propias sin ser idénticas a ellas. Esto es común en el ámbito lingüístico. Generalmente se admite que el estudio del griego antiguo tiene mayor valor educativo para un inglés que el estudio del francés o el alemán modernos porque el griego y el inglés encarnan los principios fundamentales del lenguaje humano en formas de expresión completamente independientes mientras que el francés y el inglés además de los elementos comunes a todas las lenguas comparten el trasfondo especial de la Biblia y los clásicos que les han proporcionado un amplio acervo común de fraseología e imágenes. Esto se aplica igualmente al estudio de la civilización. Se aprende más estudiando la religión griega antigua, y comparándola con el cristianismo que estudiando el cristianismo ignorando otros fenómenos religiosos. Se aprende más sobre las instituciones estudiando la ciudad-estado griega y comparándola con el Estado nacional moderno que simplemente estudiando la evolución del Estado nacional en la Europa moderna. Si entendemos por utilidad la utilidad intelectual y no la práctica y como humanistas y científicos lo hacemos podemos afirmar sin paradojas que el estudio de la civilización griega es valioso simplemente porque no es la nuestra. Esos son pues 4 puntos a favor de la historia griega. Poseemos la tragedia entera, es una magnífica expresión de la trama, y tiene un valor emocional peculiar y un valor intelectual peculiar que el drama en el que nosotros mismos somos actores no puede tener para nosotros. Llegados a este punto es necesario esbozar la trama de la historia griega. Cada uno debe trazar su propio esquema. El autor de este texto ofrece el suyo para incitar al lector a trazar el suyo. Luego es conveniente ilustrar el segundo punto, la belleza de la expresión citando media docena de pasajes de autores antiguos. Los otros 2 puntos, el valor catártico y el valor comparativo de la historia griega, son cuestiones de experiencia personal. No dudo de que el lector los experimentará por sí mismo si emprende este estudio con seriedad y desde una perspectiva amplia. La trama de la civilización griega antigua. El génesis de la civilización griega antigua es ciertamente posterior al siglo XII a.C. cuando la civilización minoica, su predecesora, aún se encontraba en proceso de disolución. El fin de la civilización griega debe situarse sin duda antes del siglo VIII después de Cristo cuando la civilización occidental moderna, su sucesora, ya había surgido. Entre estos puntos extremos no podemos fechar con exactitud su inicio y fin, pero podemos ver que abarca un período de 17 o 18 siglos. Es más fácil dividir la tragedia en actos. Podemos discernir de inmediato 2 crisis dramáticas, el estallido de la guerra del Peloponeso y la fundación del Imperio Romano. Para mayor comodidad podemos tomar fechas precisas 431 a.C. y 31 a.C. Podemos agrupar la acción en 3 actos o fases, un acto antes, otro acto entre y otro acto después de estos momentos críticos. El primer acto en la historia de la civilización griega inició en el siglo XI a.C. y terminó en el año 431 a.C. Durante este acto ocurrió el sinoikismos. El sinoikismos es la formación de la ciudad-estado que es la célula de la sociedad griega. Esto ocurrió en el siglo XI a.C. hasta el año 750 a.C. Durante el primer acto ocurrió una etapa de colonización cuando se propagó la ciudad-estado por el Mediterráneo entre el año 750 a.C. a el año 600 a.C. Durante el primer acto también ocurrió una etapa de revolución económica donde hubo un cambio de crecimiento extensivo a crecimiento intensivo entre el año 600 a.C. al año 500 a.C. Durante el primer acto también ocurrió una etapa de confederación donde se rechazó el Imperio Universal Oriental y se creó la Liga de Delos, que era una federación interestatal. Estos acontecimientos tuvieron lugar entre el año 500 a.C. al año 431 a.C. El segundo acto en la historia de la civilización griega inició en el año 431 a.C. y terminó en el año 31 a.C. Durante el segundo acto ocurrieron las guerras griegas que mostraron el fracaso de la federación interestatal. Estos acontecimientos tuvieron lugar entre el año 431 a.C. y 355 a.C. Durante el segundo acto también ocurrieron las guerras orientales, la aparición de Alejandro Magno, la conquista de Oriente, la lucha por el botín y la invasión bárbara.
Estos acontecimientos tuvieron lugar entre el año 355 a.C. y 272 a.C. Durante el segundo acto tuvo lugar la primera concentración, el cambio de escala y nuevos experimentos de federación en la Asia Seleucida, la Italia romana y los Estados Unidos de Etolia y Aquea. Estos acontecimientos tuvieron lugar entre el año 272 a.C. al año 218 a.C. Durante el segundo acto también ocurrieron las guerras romanas, la destrucción de 4 grandes potencias por una sola y la devastación del mundo mediterráneo. Estos acontecimientos tuvieron lugar entre el año 218 a.C. al año 146 a.C. Durante el segundo acto también ocurrieron las guerras de clases entre el año 146 a.C. al año 31 a.C. El tercer acto en la historia de la civilización griega inició en el año 31 a.C. y terminó en los siglos VII y VIII de la era cristiana. Durante el tercer acto ocurrieron la segunda manifestación y el experimento final en la federación. También se estableció el compromiso entre la autonomía de la ciudad-estado y la centralización capitalista. Estos acontecimientos tuvieron lugar entre el año 31 a.C. y el año 180 después de Cristo. Durante el tercer acto ocurrió la primera disolución a partir de un frente externo roto por las tribus y otro frente interno roto por el cristianismo. Estos acontecimientos tuvieron lugar entre el año 180 y el año 284 después de Cristo. Durante el tercer acto también ocurrieron la recuperación final de la civilización griega, el gobierno del emperador Constantino, la presencia de bárbaros viviendo en el territorio del Imperio Romano y la participación de obispos cristianos en la burocracia. Estos acontecimientos tuvieron lugar entre el año 284 y 378 después de Cristo. Finalmente, durante el tercer acto se produjo la disolución final de la civilización griega durante el año 378 y el siglo VII después de Cristo. Este análisis es y debe ser subjetivo. Cada uno debe crear el suyo propio, así como cada uno debe comprender por sí mismo la forma de una obra de arte. Pero independientemente de cómo el historiador analice la trama y la agrupe en actos, debe tenerse presente que la acción es continua y que el surgimiento inicial de la ciudad-estado griega en el Egeo y los últimos vestigios del autogobierno municipal en el Imperio Romano son fases en la historia de una sola civilización. Puede parecer una paradoja llamar a esta civilización una unidad. Pero el estudio de la literatura griega y latina no deja lugar a dudas de que la diferencia lingüística es menos significativa que la unidad formal, y de que en realidad se trata de una sola literatura, la helénica, que en muchas de sus ramas fue imitada y propagada en la lengua latina, al igual que en menor medida en hebreo o posteriormente en siríaco y árabe. La unidad es aún más evidente cuando, en lugar de limitar nuestra atención a la literatura, consideramos el campo de la civilización en su conjunto. En realidad no es posible establecer una distinción entre la historia griega y la historia romana. A lo sumo se puede decir que en algún momento la historia griega entra en una fase que puede ser conveniente distinguir verbalmente al conectarla con el nombre de Roma. Tomemos el caso del Imperio Romano. El lector posiblemente se haya sorprendido al encontrar el Imperio Romano tratado como el tercer acto en la tragedia de Grecia. Sin embargo, cuando se estudia el imperio se descubre que era esencialmente una institución griega. Institucionalmente era en el fondo una federación de ciudades-estado. La federación de ciudades-estado era una solución al problema político con el que la sociedad griega había estado lidiando desde el siglo V a.C. Más aún, la organización burocrática centralizada que el emperador romano Augusto extendió como una red fina casi impalpable para mantener unida su federación de municipios fue en gran medida fruto de la experiencia administrativa griega. A medida que la papirología revela el sistema administrativo de la dinastía tolemaica, descubrimos que incluso aquellas instituciones del imperio que se han considerado más alejadas de la Grecia clásica podrían haber sido adoptadas a través de un intermediario griego. La jurisprudencia imperial de nuevo interpretó el derecho municipal romano para adaptarlo al derecho de una civilización, incorporando en él los principios de la filosofía moral griega. Y el griego y no el latín seguía siendo la lengua en la que se escribió la mayor parte de la literatura más importante del período imperial romano. Basta mencionar obras que aún se leen ampliamente y que han influido en nuestra civilización fueron escritas en griego: las vidas de Plutarco, las meditaciones de Marco Aurelio y el Nuevo Testamento. Todas esas obras están escritas en griego, y ¿quién se atrevería a afirmar que la época en que fueron escritas queda fuera de la historia griega o que la experiencia social que las produjo no fue un acto en la tragedia de la civilización helénica? Incluso estadísticamente el imperio era más griego que cualquier otra cosa.
Probablemente una considerable mayoría de sus habitantes hablaba griego como lengua franca, si no es que como lengua materna. Casi todos los grandes centros industriales y comerciales se encontraban en las provincias griegas o helenizadas. Posiblemente durante los 2 primeros siglos del Imperio Romano el proletariado de Roma hablaba más griego que latín. El núcleo griego del Imperio Romano desempeñó el papel de Europa Occidental en el mundo moderno. Las provincias latinizadas estaban escasamente pobladas, atrasadas y apenas iniciadas en la fraternidad de la civilización. España y África latinizadas eran la Sudamérica. La Galia y Britania latinizadas eran la Rusia del mundo griego antiguo. El pulso del Imperio Romano estaba impulsado por un corazón griego, y latía comparativamente débilmente en los extremos no griegos. La expresión literaria de la trama. Y ahora, tras haber sugerido una lectura de la trama, es hora de dejar que los actores hablen por sí mismos. Solo hay espacio para citar media docena de pasajes, pero se han elegido para ilustrar las escenas y situaciones críticas del drama tal como se ha esbozado, y pueden persuadir al lector de que la presente interpretación tiene algo que decir. No nos detendremos en el período que he llamado el primer acto, es decir, el período anterior al año 431 a.C. Pero se recomienda al lector de nuevo no descuidar a los poetas griegos al abordar a los historiadores griegos. Homero revelará más de las escenas iniciales que Heródoto. La exaltación del espíritu producida por el rechazo de los persas y expresada institucionalmente en la fundación de la Liga de Delos difícilmente puede comprenderse emocionalmente sin la poesía de Esquilo. Pero los filósofos y científicos también son indispensables. El libro La filosofía griega temprana o el libro Filosofía griega desde Tales hasta Platón del profesor John Burnett arrojan luz sobre la historia, y no solo sobre la teoría griega del conocimiento. Y el lector debería familiarizarse con la pequeña obra sobre atmósferas, aguas y localidades que emana de la Escuela de Medicina Hipocrática. La editorial Teubner publicó las obras de Hipócrates, que contiene los escritos del famoso médico de la antigua Grecia. Hipócrates en solo 38 páginas expresa con mayor claridad que Heródoto el punto de vista científico del siglo V. Aquí hay un pasaje que bien podría haber sido escrito en la Inglaterra victoriana. Hipócrates describe una enfermedad peculiar prevalente entre los nómadas del sur de Rusia. Hipócrates señala que los nativos creen que esta enfermedad es enviada por Dios, y reverencian y veneran a sus víctimas por temor a ser afectados. Hipócrates también está dispuesto a admitir que estos fenómenos son causados por Dios. Pero Hipócrates sostiene que ningún fenómeno es más o menos divino en origen que otro. Todos son uniformes y todos pueden ser divinos. Pero cada fenómeno obedece a una ley. Y la ley natural no conoce excepciones. Es difícil abandonar este primer acto de la tragedia. Es un triunfo de la juventud, y la frase con la que Heródoto resume la historia temprana de Esparta expresa el espíritu imperante de la civilización helénica primitiva. Surgieron y prosperaron. Pero hay otra frase en Heródoto que anuncia el segundo acto. Es una frase ominosa que le resultó tan natural que se puede encontrar en una docena de ejemplos en su historia. El mal tenía que acontecerle a fulano, y por lo tanto la historia de una catástrofe sigue en cada caso. La idea subyacente a la frase se expresa en las palabras de Solón a Creso. Según Heródoto, Solón le dijo a Creso: Creso, sé que Dios es siempre envidioso y desordenado, y tú me preguntas por el destino del hombre. Obsérvese el epíteto traducido como desordenado. Volveremos a encontrar la palabra. Es la amarga frase de un hombre que vivió desde la gran época hasta la guerra, pero no tan amarga como la verdad que el escritor no pudo expresar por completo. Ningún fenómeno, como comprendió la ciencia griega contemporánea, es más o menos divino que otro, y el poder envidioso y desordenado que destruyó la civilización griega no fue una fuerza externa sino el mismo espíritu del hombre por el cual esa civilización había sido creada. Hay un verso desconcertante en Homero que se aplica una o dos veces a los rasgos de un paisaje, por ejemplo a un río. Los dioses llaman al río santos, pero la humanidad le dice escamandros. Lo mismo podríamos decir de la caída de Grecia. Los griegos atribuyeron la caída de Grecia a la malignidad de Dios, pero los oráculos divinos dieron una respuesta diferente. ¿Por qué se desintegró la Confederación de Delos, y Grecia perdió su juventud en una guerra ruinosa? Por la maldad en los corazones humanos. La Confederación de Delos se desintegró por la envidia que la grandeza política y comercial de Atenas despertó en las clases gobernantes de Esparta y Corinto. La Confederación de Delos se desintegró por la codicia que la repentina grandeza despertó en los atenienses, tentando a sus estadistas a degradar la presidencia de una confederación libre a un dominio de Atenas sobre Grecia.
La Confederación de Delos se desintegró porque se abusó de la democracia para permitir la explotación de los ricos por los pobres. La envidia y la codicia engendraron injusticia. Y la injusticia engendró deslealtad. Las ciudades-estado en su rivalidad por el dominio o su resentimiento contra la dominación de un estado sobre otro olvidaron su lealtad al bien común de Grecia y lucharon entre sí por el imperio o la libertad. Y los ciudadanos ricos y bien nacidos olvidaron su lealtad a la ciudad en su disputa ciega y rencorosa contra el proletariado que los despojaba de su propiedad y poder y traicionaron a su comunidad ante enemigos extranjeros. Homero en la Odisea señalaba, es extraño cómo los mortales culpan a los dioses. Dicen que el mal es obra de los dioses cuando en realidad son ellos mismos los que se acarrean el sufrimiento. Los hombres con su propia locura fuerzan la mano del destino. Mira por ejemplo cómo Egisto forzó su destino al tomar para sí a la esposa de Atrides y asesinar a su marido. Egisto tenía ante sus ojos la destrucción absoluta que provocarían sus actos, pues los dioses le advirtieron que no matara al rey ni se casara con su esposa, pues la venganza vendría por medio de Orestes, hijo de Atrides. Así habló el mensajero de los dioses. Pero con toda su sabiduría no ablandó el corazón de Egisto, y ahora ha pagado con creces sus actos. Estos versos del primer canto de la Odisea fueron imaginados por una generación que aún podía permitirse el error. Pero a medida que Grecia se acercaba a su hora de destino, su inspiración profética se hacía más clara. Los poetas del siglo VI se sentían más atormentados que los hijos de Homero por las posibilidades de desastre inherentes al éxito de cualquier tipo, ya sea en la prosperidad personal, en la victoria militar o en el triunfo social de la civilización. Atribuyen el mal a una aberración del espíritu humano bajo la conmoción de un logro repentino e inesperado. Comprendían que tanto el logro acumulado de generaciones como la mayor promesa del futuro podían perderse irremediablemente por el fracaso en este momento crítico. El exceso engendra pecado cuando la prosperidad visita las mentes desequilibradas. Dicho con palabras ligeramente diferentes, el proverbio reaparece en las colecciones de versos atribuidas al poeta Teognis y a Solón. Su creador se abstuvo de añadir lo que él y sus oyentes pensaban: que el pecado engendra a su vez la destrucción completa y segura a la que el pecador se encamina con ojos ciegos. Pero todo el misterio moral hasta su despiadado final fue expresado una y otra vez con palabras apasionadas por el poeta Esquilo, quien conscientemente descartó el primitivo determinismo mágico en el que Heródoto posteriormente buscó vanamente alivio. El dramaturgo Esquilo en su obra Agamenón señalaba, pero el viejo pecado ama cuando llega la hora nuevamente de dar a luz a un nuevo pecado. El nuevo pecado ríe con fuerza entre las lágrimas de los hombres. Y la falta de compasión es la camarada del pecado. Nadie puede suplicar ni luchar contra la falta de compasión. La falta de compasión se atreve a seguir y seguir sin conocer el miedo ni ninguna cosa santa. La falta de compasión y el pecado son dos fuegos de oscuridad en una casa, nacidos verdaderos, como su antiguo manantial. El poeta de la victoria suprema sobre Persia se llenó de asombro a la vez que de júbilo ante las posibilidades para el bien o el mal que su generación triunfante tenía en sus manos. ¿Eran de verdad metal o vil? Los tiempos los pondrían a prueba, pero él no dudaba de la ley inexorable. El dramaturgo Esquilo en su obra Agamenón señalaba, nunca el Estado ni el oro protegerán su corazón del dolor de aquel que desdeña el altar de la justicia. La obra Agamenón fue escrita cuando Atenas se encontraba en la cima de su gloria y poder. Se escribió antes de que los atenienses, siguiendo los designios de su corazón, como un niño que persigue a un pájaro alado, hubieran puesto un obstáculo fatal en el camino de su ciudad o la hubieran manchado con una mancha intolerable. La generación triunfante de la batalla de Maratón presagió la catástrofe de la guerra del Peloponeso. Sin embargo, la conmoción cuando llegó superó su capacidad de imaginación, y su efecto en la mente de los griegos fue expresado por primera vez por la generación que fue golpeada por la guerra en su juventud. Tucídides señalaba, la guerra entre clases sociales en Corcira se volvió cada vez más feroz. Causó una impresión particular porque fue el primer estallido de una convulsión que se extendió con el tiempo a casi toda la sociedad griega. En todos los estados existían conflictos entre las clases sociales, y los líderes de los respectivos partidos procuraban la intervención de los atenienses o los lacedemonios. En tiempos de paz no habrían tenido ni la oportunidad ni la inclinación de recurrir al extranjero, pero ahora estaba la guerra, y era fácil para cualquier partido violento aplastar a sus oponentes y alcanzar el poder mediante una alianza con uno de los beligerantes. Este recrudecimiento de la guerra entre clases sociales trajo una calamidad tras otra a los estados de Grecia.
Esas calamidades que ocurren y continuarán ocurriendo mientras la naturaleza humana siga siendo la misma por mucho que las circunstancias las modifiquen o en ocasiones las mitiguen. En las condiciones favorables de la paz, las comunidades y los individuos no se ven obligados por la lógica de los acontecimientos y por lo tanto pueden actuar con mayor rigor. Pero la guerra despoja a la vida cotidiana de todos sus límites y con su brutal entrenamiento desmembra el carácter según las circunstancias. Así los estados se vieron desgarrados por la guerra entre clases sociales y la sensación que cada estallido causaba tenía un efecto siniestro en el siguiente. De hecho, se trataba de una especie de competencia para perfeccionar el arte de las conspiraciones y las atrocidades. Así la lucha entre clases sociales sumió a la sociedad griega en toda clase de males morales. La honestidad, componente principal del idealismo, fue ridiculizada en la atmósfera imperante de hostilidad y sospecha. Ningún argumento era lo suficientemente convincente ni ninguna promesa lo suficientemente solemne como para reconciliar a los oponentes. El único argumento que atraía al partido momentáneamente en el poder era la improbabilidad de permanecer allí mucho tiempo, y la consiguiente conveniencia de no correr riesgos con sus enemigos. Y cuanto más estúpidos eran los combatientes, mayores eran sus posibilidades de supervivencia precisamente porque estaban aterrorizados por sus deficiencias y esperaban ser superados en astucia y estrategia. Por lo tanto, se lanzaban imprudentemente a la acción. Mientras que sus superiores en intelecto, que confiaban en su ingenio para protegerlos y desdeñaban las precauciones prácticas, a menudo eran sorprendidos indefensos y llevados a la destrucción. Existe el efecto de la Gran Guerra griega en la primera generación. El historiador Tucídides, por supuesto, tenía un temperamento sensible y emotivo. Pero Tucídides siempre se controlaba y se moderaba. Pero llama la atención un arrebato del mismo sentimiento en un hombre más joven como el historiador Jenofonte. Jenofonte normalmente estaba en armonía con su edad y probablemente era bastante falto de imaginación y autocomplaciente por naturaleza. La guerra le había brindado a Jenofonte su oportunidad como soldado y escritor. Jenofonte no estaba dispuesto a enfrentarse a los poderes envidiosos y desordenados que habían arruinado la civilización griega. Pero en el último párrafo de la historia de su propio tiempo se deja llevar, pues acaba de describir la batalla de Mantinea en la que Jenofonte perdió a su hijo Grillo. Jenofonte escribió: el resultado de la batalla de Mantinea decepcionó las expectativas de todos. Casi toda Grecia se había movilizado a favor de uno u otro bando, y se daba por sentado que de llegar a la batalla los vencedores podrían hacer lo que quisieran y los vencidos quedarían a su merced. Pero la providencia dispuso que ambos bandos reclamaran la victoria. Sin embargo, ninguno de los dos había ganado ni un palmo de territorio, una sola ciudad ni una pizca de poder más allá del que poseían antes de la batalla. Al contrario, hubo más inestabilidad y desorden en Grecia después de la batalla de Mantinea que antes. Pero no me propongo extender mi relato y dejaré la continuación a cualquier otro historiador que desee registrarla. El espacio impide citar a Platón. Pero se recomienda al lector estudiar su metafísica para su filosofía y observar los estados de ánimo y las emociones de Platón por la luz que arrojan sobre la historia de su vida. La larga vida de Platón prácticamente coincidió con la primera fase del segundo acto de la tragedia. Platón fue testigo de la serie de guerras que comenzaron en el 431 a.C. y que redujeron a las ciudades-estado griegas a la desunión y el agotamiento totales para el año 355. Platón pertenecía a la clase gobernante culta, la más afectada por estos primeros desastres. A los 29 años tras presenciar la caída de Atenas, Platón tuvo que presenciar el asesinato judicial de Sócrates. Sócrates era el hombre más grande de la generación anterior. Sócrates había sido apreciado y querido por Platón y sus amigos. El alumno más prometedor de Sócrates, a quien Sócrates había designado como sucesor, murió en combate en un recrudecimiento de la guerra particularmente sin rumbo. La desilusión política y la perversidad de Platón son fáciles de comprender. Pero resulta curioso e interesante observar el choque entre su acritud política y su serenidad intelectual. En el ámbito intelectual y artístico, como escritor, músico, matemático y metafísico, Platón se situó conscientemente en el cenit de la historia griega. Pero siempre que Platón se dedicaba a la política parecía sentir que la primavera se había desvanecido. Instintivamente Platón se anticipaba al contexto de sus diálogos. Casi todos los personajes en los diálogos de Platón pertenecen a la generación de Sócrates. Era una generación que había alcanzado la madurez antes de la guerra, y cuyos recuerdos evocaban la gloria que la guerra había extinguido. Cabe destacar también su extrañeza, pues es un rasgo que se incorpora a la civilización griega con él y que gradualmente la impregna.
En sus diálogos Platón pasa de la ciencia a la teología, del mundo del tiempo y el cambio al mundo de los arquetipos o las ideas. En sus diálogos Platón pasa de la religión social de la ciudad-estado a una religión personal para la que toma símbolos de la mitología primitiva. En sus diálogos Platón pasa de la política a las utopías. Pero Platón solo vivió para presenciar la primera fase de la catástrofe. A medida que observamos el resto de este segundo acto durante esos 4 terribles siglos que siguieron al año 431 a.C., llegan nuevas de calamidad tras calamidad. Las calamidades se suceden como los mensajes de desastre del libro de Job de la Biblia. A medida que el mundo se desmorona, la gente tiende cada vez más a acumular sus tesoros en otros lugares. En su obra Las leyes, Platón sitúa su utopía no más lejos que Creta. 2 siglos después, los seguidores de Aristónicos se proclaman ciudadanos de la Ciudad del Sol. Los seguidores de Aristónicos fueron proscritos por las ciudades de Grecia y Asia. 2 siglos más tarde todavía, los seguidores de Jesús de Nazaret, desesperados de este mundo, rezan por la destrucción del mundo por el fuego para dar paso al reino de los cielos. El estado mental de Platón proporciona la atmósfera de la primera fase posterior a la catástrofe. Para la segunda fase, durante la conquista de Oriente y la lucha por el botín, el lector puede consultar las conferencias sobre estoicos y escépticos de Edwin Bevan y la conferencia del profesor Gilbert Murray sobre la filosofía estoica. Edwin Bevan y Gilbert Murray le mostrarán un sistema filosófico que ya no es un puro producto de la especulación, sino principalmente un refugio moral erigido apresuradamente para afrontar las tormentas de la vida. La tercera fase, durante el auge de la civilización a mediados del siglo III a.C., se refleja en la obra de las vidas paralelas de Plutarco sobre los reyes espartanos Agis y Cleómenes. Cualquiera que la obra de las vidas paralelas de Plutarco percibirá la valentía de este auge y el patetismo de su fracaso. Y luego viene la cuarta fase, donde tienen lugar las guerras romanas contra las demás grandes potencias del mundo mediterráneo. La guerra de Aníbal en Italia fue muy probablemente la guerra más terrible que jamás haya existido, sin exceptuar la reciente guerra en Europa. El horror de esa guerra atormentó a las generaciones posteriores y su mero recuerdo hizo que el olvido pareciera una liberación deseable de un mundo intolerable. El poeta Lucrecio escribió un argumento para demostrar que la muerte destruye la personalidad y que el alma no es inmortal. Lucrecio decía: así que la muerte no es nada para nosotros. La muerte no nos importa nada, pues hemos demostrado que el alma no es inmortal. Y así como en tiempos pasados no sentíamos ningún mal cuando los fenicios se lanzaban a la batalla en todos los frentes, así no sentimos nada cuando el mundo se estremecía con la conmoción y el tumulto de la guerra. Así no sentimos nada cuando se estremecía desde el centro de la tierra hasta el firmamento. Así no sentimos nada cuando toda la humanidad en el mar y la tierra debía caer bajo el imperio del vencedor y la victoria estaba en duda. Cuando hayamos dejado de existir, cuando el cuerpo y el alma, cuya unión es nuestro ser, se hayan separado, entonces nada podrá tocarnos. Entonces no seremos y nada podrá hacernos sentir. Nada podrá hacernos sentir si la tierra se confunde con el mar y el mar con el cielo. Lucrecio escribió esto unos 150 años después de que Aníbal evacuara Italia. Pero el horror aún está vívido en su mente y su poesía lo evoca en nosotros al escucharlo. El escritor nunca olvidará cómo esos versos resonaban en su mente durante la primavera de 1918. Pero los vencedores sufrieron con los vencidos en la ruina común de la civilización. Todo el mundo mediterráneo y sobre todo la devastada zona de Italia se vio sacudido por las revoluciones económicas y sociales que las guerras romanas trajeron consigo. El proletariado fue oprimido hasta tal punto que la unidad de la sociedad quedó destruida para siempre. La civilización griega se vio amenazada por una extinción violenta a causa de las guerras de esclavos en Sicilia, la insurrección de Aristónico, las masacres de Mitrídates en Anatolia, los estallidos de Espartaco y Catilina en Italia. La civilización griega fue finalmente suplantada por una civilización rival, la de la Iglesia cristiana. La última fase revolucionaria del segundo acto, la fase final antes de la fundación del imperio, ha dejado su expresión en el grito del Hijo del Hombre: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Fue una de esas frases anónimas que están en boca de todos los hombres porque expresan lo que hay en el corazón de todos los hombres. Tiberio Greco utilizó esa frase en sus discursos públicos en Roma. Y 2 siglos más tarde reaparece en los discursos de Jesús de Nazaret. El poeta Virgilio escribió: por eso Filipos vio cómo los ejércitos romanos volvían sus espadas unos contra otros por segunda vez en la batalla.
Por eso los dioses no sintieron piedad de que Ematia y las amplias llanuras de Hemo fueran engordadas 2 veces con nuestra sangre. Dioses de nuestros padres, dioses de nuestra patria, Dios de nuestra ciudad, diosa de nuestros hogares que velan por el Tíber toscano y el Palatino romano, no impidan que este último Salvador socorra a nuestra generación caída. Nuestra sangre ha corrido demasiado tiempo. Hemos pagado con creces los pecados de nuestros antepasados, la fe quebrantada de la antigua Troya. Los lazos entre ciudades vecinas se rompen y se reúnen en armas. Una guerra impía ruge por todo el mundo. Los carros lanzados a la carrera ganan velocidad. El cochero jala en vano las riendas y es arrastrado por sus corceles. La yunta no presta atención a las bridas. El poeta Virgilio hace una plegaria a los dioses por el levantamiento de la maldición. Esta vez los poderes envidiosos y desordenados rindieron oídos. El auriga recuperó el control. Así llegamos al tercer acto de la tragedia. En el tercer acto reside gran parte de su belleza y gran parte de su significado. La paz del Imperio Romano no pudo salvar el cuerpo de la civilización griega. Los 4 siglos de guerra habían infligido heridas mortales. La paz del Imperio Romano posiblemente salvó el alma de la civilización griega. Aunque el emperador Augusto no poseía las habilidades de Julio César, sintió y se compadeció de las penas del mundo, y logró expresar la compasión y el arrepentimiento. El emperador Augusto mostró compasión y piedad hacia el pasado que agitaban el espíritu de su generación. Pero, ¿qué frase es adecuada para caracterizar al imperio? Las palabras decadencia y caída se sugieren por sí mismas. Pero, ¿cómo deberían aplicarse esas palabras? Edward Gibbon analizó el segundo siglo del imperio, la era de los Antoninos. Edward Gibbon trazó la decadencia y caída del imperio a partir de la muerte de Marco Aurelio. Por otro lado, si la interpretación actual de la trama es correcta, la catástrofe fatal ocurrió 6 siglos antes, en el año 431 a.C. El Imperio Romano mismo representó la decadencia y caída de la civilización griega. ¿Pero fue solo eso? Uno tiende a pensarlo al leer el diario del emperador Marco Aurelio y visualizarlo en sus cuarteles de Carnuntum luchando con valentía pero sin esperanza en 2 frentes, contra los bárbaros del Danubio y contra la tristeza de su propia alma. El emperador Marco Aurelio escribió: vida humana. Su duración es momentánea. Su sustancia en perpetuo flujo. Sus sentidos apagados. Su organismo físico perecedero. Su conciencia un vórtice. Su destino oscuro. Su reputación incierta. De hecho, el elemento material es una corriente ondulante. El elemento espiritual son sueños y vapor. La vida es una guerra y una estancia en un país lejano. La fama. El olvido. ¿Qué nos puede ayudar a superarlo? Una sola cosa, la filosofía. Eso significa mantener nuestro espíritu intacto e intachable. No ceder al placer ni al dolor. Nunca actuar irreflexivamente. Nunca actuar con engaño o con insinceridad. Nunca depender del apoyo moral de los demás. También significa aceptar lo que nos llega con satisfacción como parte del proceso al que debemos nuestro propio ser. Y sobre todo significa afrontar la muerte con serenidad, tomándola simplemente como una disolución de los átomos que componen todo organismo vivo. Su transformación perpetua no daña a los átomos. Así que, ¿por qué debería importarnos que todo el organismo se transforme y se disuelva? Es una ley de la naturaleza. Y la ley natural nunca puede estar equivocada. Pero después de citar al emperador Marco Aurelio es necesario añadir una cita de Pablo de Tarso, un ciudadano que tiene tanto derecho como cualquier otro a ser escuchado. Pablo de Tarso es actualmente conocido como el apóstol San Pablo. Pablo de Tarso escribió: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo resucitan? Necio. Lo que siembras no se vivifica a menos que muera. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Nos sorprende recordar que el emperador Marco Aurelio y Pablo de Tarso aparecieron en escena en el mismo acto del drama. Pablo de Tarso interpretó su papel un siglo antes que el emperador Marco Aurelio. La voz de Pablo de Tarso sugiere no solo una generación más joven sino una obra muy diferente. Su pensamiento en los versos recién citados está inspirado en un predecesor a quien el emperador Marco Aurelio consideraba uno de los innumerables profetas del proletariado. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si el grano de trigo muere, da mucho fruto. El dicho formaba parte de las diversas tradiciones sobre Jesús de Nazaret que circulaban de boca en boca entre las masas analfabetas pero que aún no habían empezado a despertar la curiosidad de las clases cultas en la época de Marco Aurelio.
¿Qué habría pensado el erudito si hubiera tenido ante sus ojos una colección de estas tradiciones garabateadas en un griego bárbaro sobre papel de mala calidad? Poco pues se habría perdido todo el trasfondo de su propio sentimiento y pensamiento, que era nada menos que el trasfondo de la civilización griega. Grandes recuerdos literarios pueblan el diario del emperador Marco Aurelio, Epicteto, Lucrecio, Platón, Sócrates, Demócrito, la escuela de medicina hipocrática y mentes más sencillas y artistas más primitivos de las generaciones tardías. Nos transportamos directamente a la tragedia que hemos estado presenciando. El emperador Marco Aureliolos y Pablo de Tarso son dos hombres de mundos aparte. El emperador Marco Aureliolos y Pablo de Tarso son tan diferentes a pesar de que sus proposiciones son prácticamente las mismas. El organismo se transforma y se disuelve. Lo que siembras no se vivifica a menos que muera. Ambos representan la muerte como una fase en el proceso de la naturaleza. Pero solo cuando captamos la similitud del pensamiento comprendemos plenamente la diferencia en la perspectiva y la emoción. Bajo la lisa superficie del Imperio Romano existía una gran brecha entre la sociedad burguesa de las ciudades-estado y los descendientes de los esclavos importados durante las guerras romanas. Pero el Imperio Romano, al aliviar gradualmente la condición material del proletariado, afectó imperceptiblemente su punto de vista. El desarrollo de su religión es un indicio del cambio psicológico. La religión fue la única posesión inalienable que los esclavos cristianos trajeron de sus hogares orientales. En la última fase del segundo acto, las guardias rojas de Sicilia y Anatolia habían sido lideradas por profetas y predicadores de sus dioses orientales. Su religión se había adaptado a su mentalidad revolucionaria. Pero bajo el Imperio Romano, a medida que los descendientes de los esclavos de las plantaciones lograron comprar su libertad y formar una nueva clase de comerciantes y oficinistas, su religión reflejó en consecuencia su ascenso en el mundo. Los esclavos cristianos liberados permanecieron indiferentes, si no hostiles, a la tradición imperial helénica. Los esclavos cristianos liberados comenzaron a aspirar a un reino propio tanto en este mundo como en el venidero. La fuerza que había estallado desesperadamente en la increíble rebelión del esclavo Euno de Ena luego inspiró la exaltación sobrenatural de Pablo de Tarso. Esa fuerza pronto se condujo a los muros de las capillas y las asociaciones locales de feligreses cristianos se integraron progresivamente en una federación tan poderosamente organizada que la Federación Imperial de Ciudades-Estado finalmente tuvo que elegir entre asociarse con ella o ser suplantada. Así, el Imperio Romano, del que el emperador Marco Aurelio y Pablo de Tarso eran ciudadanos, fue más que el tercer acto de la tragedia de la antigua Grecia. Si bien retrasó la inevitable disolución de una civilización, concibió a su sucesora. Cuando tras la muerte del emperador Marco Aurelio la política imperial fracasó, y el antiguo organismo finalmente se desmoronó, la conmoción no extinguió lo nuevo, y lo viejo a la vez, sino que dio origen a una nueva vida. Para el siglo VII después de Cristo, cuando puede decirse que la civilización griega finalmente se disolvió, nuestra civilización occidental estaba lista para florecer, prosperar y repetir la tragedia de la humanidad. El escritor puede expresar mejor su sentimiento personal sobre el imperio con una parábola. Era como el mar en cuyas orillas se extendía su red de ciudades-estado. El Mediterráneo parece a primera vista un pobre sustituto de los ríos que dieron sus aguas para crearlo. Esas eran aguas vivas, ya fueran turbias o claras. El mar parece simplemente salado, quieto y muerto. Pero en cuanto estudiamos el mar encontramos también movimiento y vida. Hay corrientes silenciosas que circulan perpetuamente de un lado a otro, y el agua superficial que parece perderse por evaporación no se pierde realmente, sino que desciende en lugares y estaciones distantes con su amargura destilada como lluvia vivificante. Y a medida que estas aguas superficiales son arrastradas hacia las nubes, su lugar es ocupado por capas inferiores que surgen continuamente de las profundidades. El mar mismo está en constante movimiento creativo, pero la influencia de esta gran masa de agua se extiende mucho más allá de sus orillas. Se la ve suavizando las temperaturas extremas, revitalizando la vegetación y prosperando la vida de animales y hombres en el corazón de los continentes y entre pueblos que jamás han oído su nombre.